Gehenna, palabra que muchos hoy asocian directamente con el infierno, era originalmente el nombre de un valle físico junto a Jerusalén, un vertedero donde ardían constantemente los desechos. Este hecho tangible es solo el punto de partida de nuestro viaje. Hoy exploraremos los múltiples infiernos, no solo uno. Iremos desde el Sheol silencioso y el Hades antiguo, donde la mayoría de las almas, según Homero, simplemente vagaban sin importar su vida pasada, hasta las visiones posteriores de juicio y karma. Veremos el infierno católico, el Yahanam islámico, la Gehenna purificadora y los Narakas orientales. ¿Cómo pueden coexistir ideas tan dispares sobre el destino final? Desde mi perspectiva como brujo les mostraré que estos no son mapas literales del terror, sino reflejos, a menudo distorsionados de leyes energéticas universales. Causa, efecto, consecuencia. Son principios que nosotros buscamos entender y manejar, no temer ciegamente. Saludos. Este es el canal del maestro Efraín Balak, alto brujo de magia negra, y hoy les abriré una puerta hacia un tema que susurra en los rincones oscuros de casi toda creencia humana, el infierno. Una palabra cargada, ¿verdad? Evoca imágenes de fuego, de tormento, de condena eterna. Es la respuesta simple que les han dado, la advertencia susurrada para mantenerlos en línea. Pero, ¿qué realmente saben sobre él, más allá del miedo inculcado o la idea popular? Les aseguro que la visión que muchos sostienen es, en el mejor de los casos, una sombra de una realidad mucho más vasta y compleja. En este viaje que iniciamos hoy no les ofreceré el catecismo dominical ni el terror fácil. Les guiaré a través de los propios textos, las propias cosmologías de diversas tradiciones, desde el Sheol silencioso de los antiguos hebreos y el Irkala polvoriento de Mesopotamia, hasta el Hades neblinoso, la Gehenna purificadora, el Yahanam ardiente del Islam, los Narakas kármicos de Oriente y por supuesto el infierno estructurado del catolicismo. Exploraremos juntos qué son estos reinos en su esencia, cómo imaginaban nuestros ancestros el destino final antes de que el juicio moral dominara la conversación. ¿Quién juzga, si es que alguien lo hace? ¿Es el sufrimiento un castigo divino, una consecuencia kármica impersonal, una elección personal o un proceso de purificación? ¿Y es realmente eterno? Acompáñenme. La oscuridad guarda tanto conocimiento como la luz, si se sabe mirar. Comenzaremos con ¿qué son los infiernos? La respuesta simple que les han dado, probablemente ligada a una sola tradición religiosa, es, en el mejor de los casos, incompleta. Como practicantes necesitamos una comprensión más amplia y profunda. En esencia, cuando hablamos de infiernos, nos referimos a reinos, planos de existencia o estados de conciencia post-mortem que se caracterizan por el sufrimiento, el castigo o consecuencias negativas, generalmente vinculadas a las acciones y elecciones del individuo durante su vida. Sin embargo, esta definición básica apenas roza la superficie. La naturaleza de estos reinos, la causa para terminar allí, el tipo y la duración del sufrimiento, y su propósito varían enormemente entre culturas y tradiciones. No existe un infierno,
Existen múltiples concepciones de infierno, cada una reflejando la cosmología y los valores de quienes la concibieron. Para entender qué son los infiernos, debemos considerar las diferentes formas en que se han manifestado en las creencias humanas. En el Sheol, Kur-Irkala y el Hades arcaico, la idea original a menudo no era de tormento activo, sino de una existencia disminuida, separada de la vida, la luz y la divinidad activa. El sufrimiento aquí era la pérdida misma de la vitalidad, la oscuridad, el olvido. Era un destino común, no un castigo moral específico. Este es el punto de partida fundamental. Con la evolución religiosa, surge la idea de un juicio post-mortem, presidido por una deidad o sus agentes. Osiris llama el juicio final en el cristianismo e islam. Aquí, el inframundo se convierte en el destino asignado por una autoridad divina basándose en las acciones o la fe del individuo. La entrada ya no es automática, sino resultado de una sentencia. En muchas visiones, el sufrimiento no es genérico, sino específicamente diseñado para reflejar o contrarrestar el pecado cometido. Por ejemplo, el Tártaro griego, donde la pena encaja simbólicamente con el crimen. El infierno católico y el Yahanam islámico, aunque con tormentos más elementales como el fuego, también sostienen que la intensidad del sufrimiento es proporcional a la gravedad de los pecados. Es la idea de una justicia cósmica que restaura un equilibrio roto por la transgresión. En las tradiciones orientales como el hinduismo y el budismo, los narakas no son tanto lugares de sentencia divina, sino estados de existencia resultantes directa e impersonalmente del propio karma negativo del individuo. El sufrimiento es la experiencia inevitable de las consecuencias de acciones dañinas pasadas. Es una ley de causa y efecto, no un castigo impuesto desde fuera. En algunas interpretaciones, notablemente en la Gehenna judía y potencialmente en los narakas orientales, en el sentido de agotar el mal karma, el reino de sufrimiento no es una condena final, sino un proceso temporal de purificación. El sufrimiento tiene un propósito: limpiar las impurezas del alma para permitirle continuar su viaje o alcanzar un estado superior. Es un purgatorio, no una condena definitiva. La visión católica en particular enfatiza el infierno como una autoexclusión de Dios, elegida libremente por el individuo, al rechazar persistentemente la gracia. El sufrimiento principal es la consecuencia intrínseca de esa separación autoimpuesta de la fuente de todo bien. A pesar de la diversidad, podemos identificar algunas características recurrentes. Por ejemplo, a menudo son imaginados como subterráneos, oscuros, separados de los reinos celestiales o de los vivos, o bien como estados de conciencia específicos de angustia y aislamiento, un lugar de sufrimiento, ya sea físico, psicológico o espiritual, donde la causa varía. Por ejemplo, en el cristianismo se da por un juicio divino, en otras religiones por ley kármica impersonal, elección personal o consecuencia natural del desequilibrio. Desde mi perspectiva como brujo, estudiar estas diversas concepciones de infiernos es revelador. No las veo como descripciones literales de un único lugar post-mortem. Las veo como reflejos culturales, como mapas simbólicos, representaciones de leyes universales, distorsionadas o no, y potenciales reinos de interacción, pero de todo esto hablaremos en el video La brujería y el infierno. Ahí profundizaré mucho más sobre la opinión de la brujería sobre los infiernos. Y por cierto, estoy preparando un tercer video de esta breve serie donde hablaremos de
los rituales infernales. Ahí abordaremos los temas prácticos y las interacciones que podemos hacer con los infiernos como practicantes de la brujería. El mundo de los muertos. Antes de las religiones actuales, profundicemos ahora en los orígenes, en las raíces más antiguas de nuestra concepción del más allá. Antes de que surgieran las ideas de juicios divinos y castigos eternos, ¿cómo imaginaban nuestros ancestros el destino después de la muerte? Les aseguro que la visión era muy diferente a la que predomina hoy. Exploraremos el mundo de los muertos antes del castigo, Sheol, Hades y los reinos neutrales. Imaginen un tiempo donde la pregunta principal no era ¿he sido bueno o malo?, sino simplemente ¿qué sucede cuando el aliento abandona el cuerpo? Las respuestas más antiguas que encontramos no hablan de recompensas celestiales o tormentos infernales basados en la moralidad. Hablan de un destino común, un reino único para todas las almas, un lugar definido por la ausencia de vida, no por la presencia del castigo. Irkala en Mesopotamia. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. Adentrémonos primero en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, donde florecieron Sumeria, Acadia, Babilonia. Su inframundo tenía nombres como Kuro, más comúnmente Irkala. ¿Cómo era? Olviden el fuego, piensen en una caverna inmensa y oscura bajo la tierra, polvorienta, lúgubre. Era conocida como la tierra sin retorno. Una vez que cruzabas sus 7 puertas no había vuelta atrás. La reina de este dominio era la formidable diosa Ereshkigal. Lo fundamental aquí es esto. A Irkala iban todos, el rey poderoso, el sacerdote piadoso, el campesino humilde, el ladrón. Su destino final era el mismo. No existía un juicio basado en sus acciones en vida. ¿Cómo era la existencia allí? Una versión apagada y triste de la vida. Los textos describen a los muertos como sombras vestidas con plumas, alimentándose de polvo y arcilla, bebiendo agua turbia. ¿Había alguna diferencia en su trato? Sí, pero no dependía de su bondad o maldad. Dependía crucialmente de los ritos funerarios realizados por los vivos y de si sus descendientes continuaban haciendo ofrendas a su memoria. Un entierro adecuado y el recuerdo aseguraban una existencia menos miserable en la oscuridad. Por el contrario, los que morían sin sepultura adecuada o eran olvidados podían sufrir un destino peor, incluso dejar de existir o convertirse en espíritus errantes y vengativos, etemu, que podían atormentar a los vivos.
El miedo no era al juicio divino, sino a la negligencia de los parientes y al fantasma olvidado. Un dato curioso. Esta dependencia del recuerdo de los vivos es un eco que encontramos en muchas culturas ancestrales. Sheol, el silencio bajo tierra. Viajemos ahora al antiguo Israel. En la Biblia hebrea, el término más antiguo para el reino de los muertos es Sheol. Y aquí nuevamente, debemos despojarnos de las traducciones posteriores influenciadas por el cristianismo. Sheol, en su origen, no significa infierno en el sentido de castigo. Describe una fosa profunda, la sepultura, un lugar bajo la tierra caracterizado por el silencio, la oscuridad y la inactividad. Era, como Irkala, el destino común de todos los que morían, justos e injustos por igual. Personajes considerados rectos como Jacob o Samuel esperaban descender a Sheol. Era un estado de existencia mínima, una sombra alejada de la presencia vibrante y activa de Yahvé en el mundo de los vivos. No hay descripciones de fuego, ni de tormentos activos basados en los pecados cometidos en vida. La pena, si la había, la propia ausencia de vida plena, la separación de Dios y del mundo superior. Entender esto es vital para comprender cómo evolucionó luego el pensamiento judío y cristiano. Equiparar el Sheol original con el infierno posterior es un error histórico y conceptual. Hades arcaico. Cruzamos ahora al Mediterráneo, a la Grecia antigua, antes de las elaboraciones filosóficas y poéticas posteriores. El reino de los muertos era conocido como Hades, nombre que también designaba a su sombrío gobernante, hermano de Zeus y Poseidón. En sus representaciones más arcaicas, Hades era un lugar subterráneo, neblinoso, lúgubre. Similar a Sheol e Irkala, era el destino final e inevitable para todas las almas, Psichai, que eran vistas como sombras o imágenes sin fuerza de los vivos. Para llegar, debían cruzar ríos oscuros como el Estigia, odio, o el Aqueronte, dolor. Y aquí encontramos de nuevo la importancia del rito funerario. El barquero Caronte transportaba las almas a través de estas aguas, pero solo si tenían una moneda, un óbolo, colocada en la boca durante el funeral para pagarle el pasaje. Los insepultos quedaban varados en la orilla. En esta visión temprana, aunque ya existían figuras míticas sufriendo castigos específicos, de las que hablaremos luego, el destino general no estaba claramente diferenciado por la moralidad de la vida pasada. La mayoría de las almas simplemente vagaban sin propósito por los campos de Asfódelos, una llanura descrita como un lugar neutral y sombrío. La idea de los luminosos campos elíseos para los héroes y el terrible Tártaro para los grandes pecadores se desarrolló y enfatizó más tarde, introduciendo el juicio moral de forma más explícita. Pero el punto de partida era un Hades más indiferenciado. ¿Qué nos enseña esta visión original y extendida de un inframundo neutral? Nos dice que la preocupación humana primordial no era tanto el miedo al castigo divino post-mortem, sino el hecho mismo de la muerte, la transición de la existencia vibrante a la sombra, la importancia de la memoria y los ritos de paso, y la profunda separación entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Desde una perspectiva de brujería que a menudo se conecta con visiones animistas o ancestrales, esto resuena. Los espíritus de los muertos están en otro lugar, en otro estado. Su condición puede depender de cómo murieron o de cómo son recordados, pero no necesariamente de un juicio moral externo. La interacción con ellos se basa en el respeto, la memoria y el intercambio energético, no en la asunción de que están siendo castigados. Entender estos reinos neutrales, Kur
Sheol, el Hades arcaico, es crucial. Nos muestra el punto de partida. El infierno como lugar de tormento basado en la moralidad no fue la idea original. Fue una evolución posterior, una capa que se añadió sobre esta base más antigua de un destino común en las sombras. Ahora profundicemos un poco más en los detalles de los inframundos antiguos. Cartografía de lo infernal antiguo. De acuerdo. Una vez que aceptamos que los primeros inframundos no eran necesariamente lugares de castigo moral, podríamos caer en la tentación de imaginarlos como simples vacíos oscuros. Nada más lejos de la verdad. Las antiguas culturas no solo nombraron sus reinos de los muertos, sino que les dieron geografía, estructura y puntos de referencia. Eran paisajes con ríos, puertas, guardianes, una verdadera cartografía de lo infernal. Explorar estos mapas no es solo un ejercicio mitológico, es entender cómo nuestros ancestros conceptualizaron la transición final y la naturaleza misma de esos otros planos. Los ríos del Hades, corrientes de emoción y olvido. Quizás la geografía infernal más famosa sea la del Hades griego. Su paisaje estaba dominado por 5 ríos, cada uno con un nombre y un significado simbólico potente que delimitaban y definían el reino. Estigia, Styx, el río del odio o la aversión. Era el río principal y el más conocido, sobre el cual los dioses hacían sus juramentos más solemnes. Romper un juramento hecho sobre el Estigia tenía consecuencias terribles. Cruzarlo era el primer paso ineludible para entrar al Hades propiamente dicho. Aqueronte, Acheron, el río del dolor o la aflicción. A menudo se confundía o se consideraba una rama del Estigia. Era sobre sus aguas turbias donde el viejo y hosco Caronte transportaba las almas de los muertos en su barca, siempre y cuando, como mencioné, tuvieran el óbolo para pagarle. Sin el pago, el alma quedaba vagando en la orilla. Cosito, Cositus, el río del lamento. Se decía que estaba formado por las lágrimas de los condenados o de los que no habían recibido sepultura adecuada. Sus gemidos resonaban en sus orillas. Flegetonte, Flegeton, el río de fuego. A diferencia de los otros, no era de agua, sino de llamas que fluían sin consumir. Rodeaba el Tártaro la prisión de los titanes y los grandes pecadores, iluminando sus tormentos, pero sin ofrecer calor. Lete, Lete, el río del olvido. Sus aguas tenían la propiedad de borrar la memoria de la vida pasada. Beber de él era un requisito para algunas almas antes de reencarnarse. Una idea que surgió en corrientes filosóficas posteriores como el orfismo y el platonismo, o simplemente para aceptar su nueva existencia sombría en los campos de Asfódelos. Piensen en estos ríos no solo como características geográficas, sino como estados emocionales y existenciales que el alma debía atravesar o confrontar. Odio, dolor, lamento, purificación ardiente y olvido. Es una cartografía psicológica profunda disfrazada de mitología, y custodiando la entrada principal al Hades, una vez cruzados los ríos, estaba Cerbero, el monstruoso perro guardián de 3 cabezas, a veces más, con cola de serpiente y garras de león. Su función era clara: impedir que los muertos salieran y que los vivos entraran sin permiso. Era el garante de la separación irrevocable entre los 2 mundos. Las 7 puertas de Irkalla, el despojo progresivo. Viajemos de nuevo a Mesopotamia, a Irkalla. Su estructura clave no eran ríos, sino 7 puertas monumentales que había que atravesar para llegar al corazón del reino de Ereshkigal. El mito más famoso que ilustra esto es el descenso de Inanna, Ishtar en acadio, la diosa del amor y la guerra,
que decidió visitar a su hermana Ereshkigal en el inframundo. Para pasar cada una de las 7 puertas, el guardián, Neti, siguiendo las órdenes de Ereshkigal, obligaba a Inanna a quitarse una prenda o joya. La corona, los pendientes, el collar, el pectoral, el cinturón, las pulseras y finalmente el vestido. Al llegar a la 7ª puerta, estaba completamente desnuda y despojada de todo su poder. Este despojo progresivo simboliza la pérdida de todo estatus, poder y atributo terrenal al entrar en el reino de la muerte. Seas dios o mortal en Irkalla, eres reducido a la esencia desnuda de un espíritu sin atributos mundanos. Las puertas, por tanto, no son solo obstáculos físicos, son umbrales de transformación forzada. El laberíntico Duat egipcio. Un viaje de conocimiento. El Duat egipcio es quizás el más complejo cartográficamente. No se concebía tanto como un lugar estático, sino como un trayecto peligroso que el alma del difunto, a menudo identificada con el dios solar Ra en su viaje nocturno, debía realizar durante las 12 horas de la noche para renacer al amanecer. Este viaje implicaba atravesar diferentes regiones, puertas o pilones, cada uno custodiado por deidades o demonios aterradores, con nombres como el que vive de gusanos o bebedor de sangre. Había ríos que navegar, lagos de fuego que evitar, serpientes gigantes y otros peligros. ¿Cómo se navegaba este paisaje traicionero? Aquí entra la importancia crucial del conocimiento mágico y ritual. Los egipcios creían que el difunto necesitaba estar equipado con los hechizos, contraseñas y conocimientos correctos, recopilados en textos como el Libro de los Muertos. Saber el nombre secreto de un guardián o recitar el hechizo adecuado podía permitir el paso seguro. No saberlo significaba ser detenido, castigado o aniquilado. El Duat, por lo tanto, era un inframundo cuya geografía estaba intrínsecamente ligada al poder del conocimiento esotérico. Recuerdo haber trabajado en un viaje astral guiado por la simbología egipcia. La sensación de atravesar puertas energéticas, cada una requiriendo una llave diferente, una vibración específica, un nombre de poder, una visualización clara, fue increíblemente similar a las descripciones del Duat. Me enseñó que estos mapas antiguos no son solo cuentos, pueden ser guías funcionales para la exploración de otros planos de conciencia, donde el conocimiento y la preparación son la verdadera protección. Guardianes y umbrales, la ley de la separación. Un tema recurrente en todas estas cartografías es la presencia de guardianes, Cerbero, Caronte, Neti, los guardianes de las puertas del Duat, y umbrales claros, ríos, puertas. ¿Cuál es su función fundamental? Marcar la transición. Señalan el paso irreversible de un estado de existencia a otro. Poner a prueba al alma. A menudo, cruzar el umbral requiere algo del difunto, un pago, Caronte, un despojo, Irkalla, un conocimiento, Duat, o simplemente la aceptación de la muerte. Mantener el orden cósmico. Refuerzan la separación necesaria entre el mundo de los vivos y el de los muertos, impidiendo intrusiones no autorizadas en ambas direcciones. Son los ejecutores de la ley de los límites entre mundos. Hemos visto que los inframundos antiguos no eran vacíos informes. Tenían ríos que simbolizaban estados emocionales, puertas que representaban despojos necesarios, caminos peligrosos que requerían conocimiento y guardianes que mantenían el orden. Esta cartografía infernal es rica en simbolismo y complejidad psicológica. Estos mapas antiguos con sus ríos, puertas y guardianes nos ofrecen mucho más que mitología curiosa. Son mapas del alma en transición,
representaciones de los procesos internos y los umbrales energéticos que se atraviesan al pasar de un plano a otro. Para nosotros, como practicantes, estudiarlos no es solo aprender historia, es adquirir claves para entender la naturaleza de los viajes espirituales y la estructura de otros planos de realidad. Ahora que hemos mapeado estos territorios y conocido a sus guardianes, el siguiente paso lógico es entender cómo se determinaba el destino dentro de ellos, especialmente una vez que la idea del juicio moral comenzó a tomar forma. ¿Quién juzgaba y con qué criterios? Eso es lo que veremos a continuación. Dejaremos de lado las cosmovisiones más antiguas para ir directamente a las contemporáneas. Si les interesa profundizar más en alguna cultura, con gusto podré hacer un cuarto video profundizando en las concepciones del mundo antiguo, de forma más profunda. Los infiernos. Continuamos nuestro descenso, enfocándonos ahora en la parte más importante de nuestro video, las arquitecturas de los infiernos como las ven algunas de las principales religiones mundiales. Recuerden, no estamos aquí para juzgar creencias, sino para comprenderlas en profundidad, compararlas y, finalmente, contrastarlas con nuestra propia perspectiva como practicantes de brujería. Cada una de estas visiones ofrece una ventana a una cosmología particular, a una forma específica de entender la justicia, el pecado y el destino final. Comenzaremos con la visión que quizás más ha influido en Occidente, el infierno católico. Volvemos a Occidente, a la visión del infierno que, quizás más que ninguna otra, ha permeado la cultura y la psique colectiva. La del catolicismo. Es fundamental entenderla no como una simple historia de miedo, sino como una construcción teológica compleja basada en conceptos de libre albedrío, justicia divina y la naturaleza del pecado. No es, según su doctrina, un lugar al que Dios condene por capricho, sino el estado resultante de una elección humana definitiva y trágica. La de rechazar a Dios. Características clave: el estado de los condenados, pena de daño, poena damni, el vacío central. Este es el núcleo del sufrimiento infernal. No es el fuego primordialmente, sino la separación eterna, consciente e irrevocable de Dios. Siendo Dios, en esta visión, la fuente de todo bien, amor y felicidad, esta separación crea un vacío insondable, un anhelo perpetuo e insatisfecho por aquello para lo que el alma fue creada. Es una ausencia autoimpuesta, una sed espiritual que nunca será saciada. Imaginen la conciencia plena de lo perdido, del bien infinito rechazado por toda la eternidad. Ese tormento de la ausencia es considerado el más profundo, pena de sentido, poena sensus. El tormento activo. A la pena de la pérdida se suma el sufrimiento positivo. El símbolo más poderoso y recurrente es el fuego eterno, citando directamente las palabras atribuidas a Jesús sobre la Gehenna, Mateo 5:22, 18, 9, o el fuego que no se apaga, Marcos 9:48. La tradición afirma la realidad de este tormento. Si el fuego es material o una metáfora de una angustia espiritual extrema, remordimiento, desesperación, odio, ha sido objeto de debate teológico, pero el sufrimiento que representa es real dentro de esta doctrina. No es solo fuego, también se habla de la oscuridad exterior, Mateo 8:12, de la compañía insoportable de demonios y otros condenados, el llanto y rechinar de dientes, Mateo 13:42, interpretado como desesperación y hostilidad mutua. Es importante notar que se enseña que la intensidad de esta pena varía. No todos sufren igual, sino en proporción a la gravedad y número de sus pecados mortales no arrepentidos. Hay grados en el tormento, eternidad inmutable,
Este es el dogma central y diferenciador. El infierno católico es absolutamente eterno. Una vez que un alma entra en este estado tras el juicio particular al morir, confirmado en el juicio final, no hay salida, ni posibilidad de cambio, ni aniquilación. Es un estado final y fijo. El purgatorio, en contraste, sí es temporal y purificador, pero el infierno es definitivo. Pero ¿por qué la eternidad? Primero, la Iglesia insiste en que la condenación es resultado del libre albedrío humano, al rechazar de forma definitiva la gracia y el perdón de Dios, persistiendo en el pecado mortal hasta el final. La elección hecha en el umbral de la eternidad se considera irrevocable. También se argumenta que la justicia divina requiere una consecuencia proporcionada al rechazo del bien infinito, Dios. Un pecado mortal es visto como una ofensa de gravedad infinita, por la dignidad infinita de Dios ofendido, o alternativamente como una elección que fija el alma en un estado de aversión a Dios, que si no se revierte antes de la muerte se perpetúa. Finalmente, la puerta del infierno, se dice a menudo, está cerrada desde dentro. Es la negativa final a arrepentirse y aceptar la misericordia divina lo que sella este destino. Historias del infierno católico, el rico y Lázaro. Lucas 9:31. Esta parábola es el ejemplo más vívido en los evangelios. El hombre rico, tras una vida de indiferencia hacia el pobre Lázaro, muere y se encuentra en el Hades, usado aquí como sinónimo de lugar de tormento. Sufriendo terriblemente, Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Su petición es denegada, y se le recuerda la infranqueable cima, gran abismo, que separa a los condenados de los bienaventurados. La finalidad y el tormento consciente son claros. El juicio final. Mateo 25, 31, 46. Aquí Jesús describe la separación final entre las ovejas justos y las cabras injustos. A estos últimos les dice: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. La sentencia es explícita: fuego, eterno, separación de Cristo. Otras imágenes evangélicas, frases como ser echado a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, o la advertencia sobre la Gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, refuerzan la imagen de un sufrimiento consciente, continuo y sin fin. La doctrina católica del infierno es una construcción teológica poderosa y coherente dentro de su propio marco. Desde mi perspectiva como brujo, lo más llamativo sigue siendo la absoluta finalidad y la naturaleza estática de ese estado eterno. Choca con mi entendimiento fundamental del universo como algo dinámico, cíclico, donde la energía se transforma constantemente. La idea de una elección única e instantánea al morir que sella un destino infinito me resulta difícil de asimilar como ley cósmica. Parece más una proyección de la necesidad humana de cierre y justicia definitivas. El concepto de pena de daño, la separación consciente de la fuente, es interesante y tiene ecos en ideas esotéricas sobre las consecuencias de desconectarse de las corrientes vitales. Pero la irrevocabilidad eterna es donde nuestra visión diverge radicalmente. Vemos las consecuencias como parte de un ciclo de aprendizaje y transformación, no como una sentencia final en un tribunal cósmico. La idea de grados de sufrimiento, sin embargo, sí resuena con el principio de que las consecuencias son proporcionales a las acciones.
Ahora dirijamos nuestra mirada hacia el Islam y su concepción del más allá punitivo. Jahannam islámico, fuego graduado y morada real. Jahannam, tal como se describe en el Corán y las tradiciones islámicas, hadices, no es simplemente un estado abstracto, sino una morada concreta y aterradora, un lugar físico de inmensas proporciones situado según muchas cosmologías debajo del paraíso. Se le describe como un pozo profundo, un cráter voraz, incluso sensible, rugiendo de furia. Características físicas y sensoriales, aquí el énfasis es fuerte. Fuego abrumador. El elemento central es un fuego descrito como 70 veces más caliente que el fuego terrenal, a menudo de color negro por su intensidad. Consume la piel de los condenados, la cual, según algunas descripciones, se regenera para que el tormento continúe sin cesar. Cada vez que se les consuma la piel, se la cambiaremos por otra piel para que sigan gustando el castigo. Corán 4:56. Agua hirviendo y pus. La sed es un tormento constante, pero la única bebida disponible es agua hirviendo, hamim, que destroza las entrañas, o una mezcla repugnante de pus y sangre, gislin o sadid, que emana de las heridas de otros condenados. Comida atormentadora. El único alimento es el fruto amargo y espinoso del árbol Zakum, que crece desde el fondo de Jahannam. Se describe como parecido a cabezas de demonios, y en lugar de aliviar el hambre, desgarra la garganta y hierve en el vientre como metal fundido. Vestiduras y cadenas. Los habitantes visten ropas hechas de fuego o de alquitrán. Son encadenados con grilletes y cadenas pesadas, a veces arrastrados por ellas. Vientos y humo. Se habla de vientos abrasadores, semum, y de una sombra de humo negro que no ofrece alivio ni frescor, solo más oscuridad y angustia. Compañía. La compañía no ofrece consuelo, sino más tormento. La presencia constante de los shayatín, demonios, y la convivencia forzada con otros pecadores, a menudo maldiciéndose mutuamente. Los guardianes, Sabaniyá. Jahannam está custodiado por ángeles severos y poderosos, los Sabaniyá, descritos como implacables en el cumplimiento del castigo divino. Una característica distintiva es su división en 7 niveles o puertas, cada uno más profundo y con un castigo más severo, destinado a diferentes categorías de pecadores. Aunque las asignaciones exactas pueden variar en las tradiciones, la idea general es que la profundidad y la intensidad del tormento corresponden a la gravedad de los pecados y sobre todo al grado de incredulidad o hipocresía. El nivel más bajo, Hawiyya, el abismo, se considera el peor, a menudo reservado para los hipócritas que aparentaban fe sin tenerla. Esta estructura graduada refleja un sistema de justicia divina meticuloso. Como mencionamos, para los incrédulos, kafirún, que mueren rechazando a Alá, la estancia en Jahannam es eterna. Para los musulmanes que cometieron pecados graves existe una creencia importante, aunque con matices teológicos, de que su estancia puede ser temporal, una purificación antes de ser admitidos en el paraíso. La travesía sobre el puente As-Sirat, fino como un cabello y afilado como una espada, suspendido sobre Jahannam, es la prueba final. Los justos lo cruzan velozmente hacia el paraíso mientras que los pecadores, lastrados por sus malas acciones, caen al fuego de abajo. Imaginen la tensión de ese cruce final sobre el abismo ardiente. Las tradiciones islámicas están llenas de relatos que ilustran la severidad de Jahannam. Se cuenta, por ejemplo, que si una sola chispa de Jahannam cayera sobre la tierra, la destruiría por completo.
Se narra que sus habitantes llorarán lágrimas de sangre hasta agotar las lágrimas y que suplicarán a los guardianes por alivio o incluso por la aniquilación, pero sus súplicas serán ignoradas. Hay historias de cómo el profeta Muhammad describió haber visto los tormentos de Jahannam durante su viaje nocturno, Isra y Miraj, viendo a personas siendo castigadas de formas específicas por pecados como la usura, la calumnia o el adulterio. Estos relatos sirven como advertencias vívidas y directas para los creyentes. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. La intensidad física y sensorial de las descripciones de Jahannam es impactante. Desde mi perspectiva, esta imaginería tan concreta puede entenderse de varias maneras. Podría ser una forma poderosa de comunicar la gravedad de las transgresiones morales dentro de ese sistema de creencias, utilizando el lenguaje universal del dolor físico. También podría interpretarse simbólicamente, donde el fuego representa la purificación forzada o la quema de la negatividad, y los niveles reflejan diferentes profundidades de desequilibrio espiritual. Sin embargo, la insistencia en la literalidad de estos tormentos y la eternidad para ciertos grupos sigue siendo un punto de divergencia fundamental con la visión cíclica y transformadora que a menudo prevalece en la brujería. El énfasis en un castigo infligido externamente por una deidad contrasta con nuestra visión de consecuencias como resultado inherente de las acciones dentro de un sistema energético. Hemos explorado la autoexclusión católica y los niveles ardientes de Jahannam. A continuación, volveremos al judaísmo para examinar más de cerca las complejidades de Gehenna y Sheol. Gehenna y Sheol judíos. A diferencia de un infierno o un Jahannam claramente definidos como lugares primarios de castigo eterno, el judaísmo presenta un cuadro más complejo y a menudo menos dogmático. Sheol, la sombra persistente del destino común. Características. Como ya establecimos al hablar de los reinos neutrales, Sheol es el concepto más antiguo. Originalmente representaba la morada subterránea de todos los muertos, un lugar de oscuridad, silencio y existencia disminuida, una especie de pozo o sepulcro colectivo. No era inherentemente un lugar de castigo basado en la moralidad. Tanto los justos como los malvados descendían allí. La pena era la pérdida de la vida vibrante y la separación de la presencia activa de Dios. Evolución. Con el tiempo, especialmente bajo influencias helenísticas y persas, surgieron ideas de cierta diferenciación dentro de Sheol o de destinos distintos. Sin embargo, el concepto original de Sheol como destino común y sombrío nunca desapareció por completo y sigue siendo parte del lenguaje bíblico. Cuando el profeta Samuel es invocado desde la muerte por la bruja de Endor, una historia fascinante en sí misma y a menudo malinterpretada, él asciende desde Sheol, molesto por ser perturbado en su reposo. No describe tormentos, sino un estado de quietud del que es sacado. Gehenna, del valle físico al fuego espiritual. Gehenna, Gehinom en hebreo, tiene un origen muy concreto. El valle de Hinnom, una ubicación geográfica real al sur de Jerusalén. Este valle tuvo una historia sórdida. En tiempos antiguos fue asociado con cultos paganos donde, según la Biblia,
se realizaban sacrificios infantiles al dios Moloch, un acto abominable para el monoteísmo judío. Posteriormente se convirtió en un vertedero de basura de la ciudad, un lugar donde los fuegos ardían constantemente para consumir los desechos, y quizás también los cadáveres de criminales o animales. Esta imagen física, un valle asociado a la idolatría, la muerte y el fuego perpetuo, se convirtió en una poderosa metáfora para el destino de los malvados. Cuando Gehenna aparece en textos judíos posteriores, como el Talmud y la literatura rabínica, y en el Nuevo Testamento, ya no se refiere o no solo al lugar físico, sino a un estado o lugar espiritual de juicio y purificación para las almas después de la muerte. Fuego purificador. El fuego sigue siendo la imagen central, pero a menudo se interpreta como un fuego purificador no necesariamente o no solamente de tormento físico. Es un crisol que quema las impurezas del alma, los pecados cometidos en vida, vergüenza. Algunos sabios enfatizan que el sufrimiento principal en Gehenna es la profunda vergüenza que siente el alma al confrontar sus malas acciones a la luz de la verdad divina. Es un tormento psicológico y espiritual. Duración limitada. Esta es quizás la diferencia más significativa respecto al infierno católico y al destino eterno en Jahannam. La corriente principal del pensamiento rabínico sostiene que la estancia en Gehenna es temporal para la mayoría de las almas que la requieren. El período estándar mencionado es de hasta 12 meses. Se considera un proceso de limpieza necesario antes de poder acceder al Olam Haba, el mundo venidero, a menudo asociado con el paraíso o la era mesiánica, descanso sabático. Existe incluso la tradición de que el proceso de purificación en Gehenna se detiene durante el Sabbat, ofreciendo un respiro semanal. Excepciones. ¿Hay castigo eterno? La idea existe, pero está reservada para casos extremos, individuos excepcionalmente malvados, herejes notorios, o aquellos que niegan principios fundamentales de la fe. Para ellos, se contempla a veces un castigo más prolongado, o la aniquilación espiritual, karet, un corte del alma de su fuente divina, que algunos consideran un destino peor que el tormento. Pero la norma para el judío promedio que ha pecado es la purificación temporal. El Talmud contiene numerosas discusiones y relatos sobre Gehenna. Hay historias que describen diferentes niveles o compartimentos y debates sobre quién va allí y por cuánto tiempo. Una enseñanza famosa sugiere que todo Israel tiene una porción en el mundo venidero, lo que implica una visión fundamentalmente optimista sobre el destino final, aunque pueda requerir una purificación previa. Otra anécdota cuenta cómo incluso los malvados de otras naciones pueden tener la oportunidad de arrepentirse en el último momento. Estas historias reflejan una visión donde la justicia divina está templada por la misericordia, y el énfasis está en la corrección más que en la venganza eterna. La concepción judía de Gehenna como un lugar primariamente de purificación temporal resuena mucho más con las sensibilidades de muchas tradiciones de brujería que las ideas de condenación eterna. La noción de un proceso para limpiar las negatividades antes de pasar a otro estado o ciclo es coherente con nuestros entendimientos de la energía y la transformación. El énfasis en la vergüenza como sufrimiento también conecta con el trabajo psicológico de la sombra. Lo que encuentro particularmente interesante es cómo un lugar físico con una historia oscura fue transmutado en un símbolo espiritual potente. Esto refleja un proceso que también hacemos en la magia.
tomar lo mundano o incluso lo negativo y cargarlo con un nuevo significado y poder simbólico. La idea de la aniquilación, Karet, como el peor destino posible también es intrigante, similar a la segunda muerte egipcia. Sugiere que la cesación de la existencia es vista como una consecuencia más terrible que el sufrimiento continuado. Hemos navegado por las complejidades de Sheol y Gehenna. A continuación nos moveremos hacia Oriente, explorando las visiones del más allá punitivo en el budismo, donde el concepto de karma toma el centro del escenario. Los narakas budistas. En la cosmología budista el universo está compuesto por múltiples reinos de existencia, a menudo 31 en la tradición Theravada, y el renacimiento en uno u otro depende directamente del karma acumulado, las acciones volitivas y sus resultados en vidas pasadas. Entre estos reinos se encuentran los narakas, a veces llamados infiernos en traducciones, aunque el término puede ser engañoso, que son reinos de sufrimiento extremo. Características y estructura. Al igual que en el hinduismo, del que deriva en parte esta cosmología, existen múltiples narakas, no uno solo. Se clasifican a menudo en narakas calientes y narakas fríos, cada uno con subdivisiones. Las descripciones son espeluznantes y detalladas. Narakas calientes incluyen ser aplastado entre montañas de hierro, ser aserrado en pedazos, ser hervido en calderos de metal fundido, ser atravesado por lanzas ardientes, caminar sobre suelos de hierro al rojo vivo. El sufrimiento es inimaginablemente intenso. Narakas fríos. Aquí el tormento es el frío extremo. Se describe a los seres tiritando violentamente hasta que sus cuerpos se resquebrajan como flores de loto congeladas, el Naraka Padma, o sufriendo un frío tan intenso que solo pueden emitir gemidos ahogados. Se cree que renacer en un Naraka específico es resultado de acciones negativas particularmente graves cometidas en vidas anteriores, como matar, robar, mentir de forma maliciosa, tener conductas sexuales inapropiadas dañinas o mantener visiones erróneas, especialmente aquellas que niegan la ley del karma. A menudo, hay una correspondencia entre el tipo de falta y el tipo de sufrimiento. Por ejemplo, aquellos que causaron sufrimiento por fuego podrían renacer en un naraka caliente. La clave: impermanencia y karma, no juicio divino. No hay juez externo. Esto es fundamental. Nadie envía a un ser a Naraka. Es el peso de su propio karma negativo lo que, de forma natural e impersonal, conduce a un renacimiento en ese reino de sufrimiento. Es una ley de causa y efecto cósmica, no una sentencia divina. Temporalidad. A pesar de la duración inimaginablemente larga que se atribuye a la estancia en los narakas, descrita en términos de eones o kalpas, no son eternos. Este es el punto crucial que los diferencia radicalmente del infierno católico o del destino eterno en Jahannam. El sufrimiento en Naraka, por intenso que sea, es temporal. Eventualmente, el mal karma que llevó a ese renacimiento se agota. Cuando eso sucede, el ser renace en otro reino, posiblemente uno superior, si queda buen karma residual. O quizás otro reino inferior si las causas negativas persisten. Propósito, implícito. Aunque el sufrimiento es real, el propósito implícito no es un castigo vengativo, sino la experiencia de las consecuencias kármicas. Es el resultado natural de acciones dañinas. Idealmente la experiencia, o la comprensión de su posibilidad, debería impulsar al practicante a cultivar acciones virtuosas y evitar las negativas para lograr un mejor renacimiento, y en última instancia, alcanzar el nirvana, la liberación del ciclo de renacimientos, samsara.
Los textos budistas, como los Jataka, historias de las vidas anteriores del Buda, o varios sutras, contienen numerosas descripciones de los narakas y de seres que renacen allí debido a sus acciones. Por ejemplo, Devadatta, primo del Buda que intentó matarlo y causar un cisma en la Sangha, comunidad monástica, es descrito como habiendo renacido en el Naraka Abisi, el más profundo y terrible de los narakas calientes. Sin embargo, incluso para él, se predice que eventualmente agotará ese karma y podrá progresar espiritualmente. Hay también historias de monjes o practicantes que a través de la meditación desarrollan la capacidad de ver los diferentes reinos y observan el sufrimiento en los narakas, lo que refuerza su determinación en el camino espiritual. La visión budista de los narakas es fascinante desde mi perspectiva por varias razones. Primero, el énfasis absoluto en el karma como ley impersonal de causa y efecto resuena profundamente con muchos principios de la brujería, como la ley del retorno, la idea de que somos los arquitectos de nuestro propio destino a través de nuestras acciones, incluyendo pensamientos y palabras, es central. Segundo, la temporalidad del sufrimiento, incluso el más extremo, encaja mucho mejor con una visión cíclica del universo que la noción de eternidad. Tercero, la descripción de múltiples reinos con diferentes sabores de sufrimiento basados en causas específicas sugiere una comprensión matizada de cómo la energía negativa se manifiesta. Sin embargo, la intensidad y la naturaleza a menudo pasiva del sufrimiento descrito en los narakas contrasta con el enfoque más activo que a veces adoptamos en la brujería para la transformación y el trabajo con la sombra. Aunque reconocemos las consecuencias, a menudo buscamos activamente transmutar la energía negativa en lugar de simplemente agotarla a través del sufrimiento pasivo. Hemos explorado los reinos kármicos del budismo. A continuación examinaremos una visión relacionada pero distinta, la de los narakas en el hinduismo. Los narakas hindúes. En las diversas escrituras hindúes, como los Puranas, los Vedas y los épicos, encontramos descripciones de Naraka, el equivalente hindú del infierno. No es un solo lugar, sino una serie de reinos o niveles. A menudo se mencionan 28, aunque el número puede variar, situados generalmente en las regiones inferiores del universo. El juicio de Yama. A diferencia del proceso impersonal del budismo, en el hinduismo, el alma del difunto es llevada ante Yama, el dios de la muerte y la justicia. Yama, asistido por su registrador Chitragupta, quien lleva un registro detallado de todas las acciones de cada individuo. Juzga al alma basándose en su karma. Los actos buenos, puña, y malos, papa, son sopesados. Aquellos con un balance predominantemente negativo son enviados a uno o varios narakas específicos para expiar sus pecados. Los textos hindúes describen los narakas con detalles vívidos y a menudo espantosos, asignando tormentos específicos a pecados particulares. Algunos ejemplos mencionados en textos como el Garuda Purana o el Vishnu Purana incluyen ser devorado por perros o buitres feroces, por ciertos tipos de robo o engaño, ser hervido en aceite o metal fundido, por opresión o lujuria, ser arrojado desde grandes alturas o aplastado bajo rocas por arrogancia o falta de respeto, ser forzado a abrazar figuras de metal al rojo vivo por adulterio, ser atormentado por la sed y el hambre extremas, ser aserrado con sierras o atacado por serpientes y escorpiones, sufrir en oscuridad absoluta o frío glacial. La idea es que el tipo y la intensidad del sufrimiento están directamente relacionados con la naturaleza y gravedad de los pecados cometidos en vida,
Es una justicia retributiva detallada. Al igual que en el budismo, y en contraste con la visión de eternidad de algunas tradiciones abrahámicas, la estancia en los narakas hindúes es temporal. No es una condena final. Su propósito es la expiación kármica. El alma debe experimentar las consecuencias de sus malas acciones para purificarse de ese karma negativo. La duración de la estancia depende de la cantidad y gravedad de los pecados. Una vez que la deuda kármica ha sido pagada a través del sufrimiento, el alma es liberada de Naraka. Tras la liberación de Naraka, o directamente después de la muerte si el karma es positivo o mixto, el alma no alcanza necesariamente la liberación final, moksha. Generalmente se reencarna en otro cuerpo, humano, animal, o incluso en reinos celestiales si el karma bueno predomina, para continuar el ciclo de samsara, nacimiento, muerte y renacimiento. La experiencia en Naraka es una etapa dentro de este ciclo vasto, no su final. El objetivo último del hinduismo es trascender completamente este ciclo y alcanzar moksha. Los Puranas están repletos de historias que ilustran el funcionamiento de Yamaloka y los Narakas. Narran los viajes de las almas después de la muerte, sus encuentros con los mensajeros de Yama, Yamadutas, el juicio ante Yama y Chitragupta, y las descripciones detalladas de los sufrimientos en los diferentes Narakas. Una historia famosa es la de Ajamila, un brahmán que cayó en una vida pecaminosa, pero que, al pronunciar el nombre de Vishnu, Narayana, en su lecho de muerte, aunque llamando a su hijo, fue salvado de los Yamadutas por los mensajeros de Vishnu, Vishnudutas. Esto ilustra también la creencia en el poder redentor de la devoción, Bhakti, incluso frente a un mal karma. Otra figura importante es Nachiketa, del Katha Upanishad, un joven que visita el reino de Yama y recibe enseñanzas sobre la muerte y la inmortalidad. La visión hindú comparte con la budista el fundamento kármico y la temporalidad del sufrimiento, lo cual resuena más con una perspectiva cíclica. La presencia de un juez divino, Yama, y un registro detallado, Chitragupta, introduce un elemento más personal y estructurado en el proceso de juicio, en comparación con la impersonalidad budista, acercándose un poco más a las ideas occidentales de un juicio, aunque el resultado siga siendo la expiación kármica dentro de un ciclo, no la condena eterna. La extrema especificidad de los castigos ligados a pecados concretos es fascinante. Refleja un intento muy detallado de mapear la justicia cósmica. Desde mi práctica valoro la idea de que las consecuencias son proporcionales y específicas a la causa, aunque la imaginería de los tormentos físicos la interpreto más bien simbólicamente, como representaciones de los desequilibrios energéticos y psicológicos que generan ciertas acciones negativas. La idea de una purga necesaria antes de continuar el ciclo también tiene paralelos con algunos conceptos de limpieza espiritual en diversas tradiciones mágicas. Hemos atravesado juntos los paisajes sombríos que diversas fes llaman infierno. Desde las moradas neutras de los ancestros hasta los reinos de fuego, juicio y karma que vinieron después. La lección fundamental: estos no son simples cuentos de terror, ni mapas literales que debamos seguir ciegamente. Desde mi perspectiva como brujo, todas estas visiones, el tormento eterno, la purificación temporal y el sufrimiento kármico, son intentos humanos por comprender leyes universales profundas. La causa y el efecto, o la resonancia energética, o las consecuencias inevitables, las tres son básicamente la misma ley. Cada acción,
Cada intención teje la realidad y las consecuencias que experimentamos aquí y más allá. Este conocimiento debe liberarnos del temor y armarnos con discernimiento. Y es precisamente nuestra visión, la perspectiva de la brujería sobre estos reinos, la que desvelaré en nuestro próximo encuentro. Luego, pasaremos de la teoría a la práctica. Los rituales y la interacción consciente. Nos vemos en el siguiente video.